Un saludo afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Soriana y al público de Jehová que está viendo este video. Quiero dedicar en esta oportunidad este video al señor Negroche, bueno, que comenta, poniéndome un montón de comentarios poéticos ahí en los videos, que realmente podría él sacar algo de su propio pensamiento y ponerlos breve para que yo pueda leerlo, porque no me puedo leer todo lo que él me escribe, sacándome textos bíblicos ahí un montón, como si él fuera el único forista acá. Yo le pediría al señor Negroche que use su propio ingenio, sus propias ideas basadas en la Biblia, que si quiere, y que comente, pero que no me ponga pues como 10 comentarios sacándome referencias bíblicas que me es engorroso leer. No es el único forista que tengo que responder. Yo le pido que sea más escueto, que sea más directo. Yo le quiero decir al señor Negroche que voy a probarle a él que la UAS nos miente, que es una religión falsa, mentirosa, que se contradice. Y cuando una religión se contradice es igualito que cuando un delincuente es llevado a la policía y le es interrogado sobre un delito que se ha cometido y que él es sospechoso de ser el culpable y que en el momento de declarar se contradice, y eso es grave, porque al contradecirse y no ser consecuente con un argumento, con una historia, entonces se vuelve pues un hombre que no es digno de confianza, pues, y que lo culpa a él por dar versiones contradictorias, que dice una cosa y dice otra. Es igual ocurre con la Watchtower. Cuando la Watchtower da una versión, después dice otra diferente, y sin darse cuenta, parece que no se da cuenta que se está contradiciendo ella misma, porque es mentirosa, pues. Porque una verdad que uno tiene en la mente, una verdad, siempre uno la repite cada vez que se lo preguntan con el tiempo, porque uno tiene esa vivencia que fue una verdad, ¿no? Es como cuando te dicen, bueno, ¿dónde estuvo usted en tal fecha cuando asesinaron a tal persona? Estuve en la casa de mi novia, ¿no? Uno se acuerda de eso, lo tiene bien grabado, y la versión que le dio a la policía en su oportunidad, cuando le preguntaron dónde estuvo él, en el momento del asesinato, del asalto, del robo, qué sé yo, ¿no? Entonces una persona dice, oh, estuve en tal sitio, y no pude estar pues en los dos sitios a la vez, ¿no? Y tengo a alguien que lo corrobora, que es mi novia y los padres de mi novia, por decir algo. Es un ejemplo. Pues no puedo dar versiones contradictorias después. Decir que estuve jugando el billar, ¿cómo no me dijiste que está con tu novia? Entonces esas cosas hacen que lo que el individuo declara es falso, es digno de poca confianza. Y obviamente lo pone en la mira de la policía, la mira del posible culpable. Cuando la Watchtower afirma algo y no mantiene esa consistencia con el tiempo, entonces está dejando notar, sin darse cuenta, que es una mentirosa, porque no se acuerda de lo que había dicho antes. Y si una cosa es verdad, la tiene que sustentar con el tiempo, diciendo lo mismo. Voy a mostrarte, amigo Negroche, cómo tu organización Watchtower, el cuerpo gobernante, el esclavo filicreto, que supuestamente da el alimento espiritual para evitar domésticos, es un mentiroso. Y cómo se contradice en una misma revista, fíjate, te voy a decir, en una misma revista, cómo se contradice y queda mal ella sola. Vamos a empezar por esta revista de edición de estudio del 15 de julio de 2013. Vamos a empezar en esa revista a mostrar 3 artículos que vas a comprender cómo la Watchtower se contradice y se hace harikiri ella sola. Y se desenmascara ella sola como una oración falsa, mentirosa, que es una religión que enseña mentiras. Porque una verdad siempre debe tener consistencia con el tiempo. No puedes decir una versión ahora y poco tiempo después dices otra versión, porque eso te deja a ti como un mentiroso. Y aquí lo voy a probar, y esto va dirigido no solamente para Negroche, testigo de Jehová, sino para cualquier testigo de Jehová inteligente que está viendo. Por eso, señor Negroche, te pido que reflexiones, que no seas como esos testigos de Jehová que están en la calle con su carrito,
que no están dispuestos a escuchar nada de nadie, que son tarugos, que son fanáticos, que creen que ellos tienen la verdad absoluta y que es perder el tiempo escuchar a otra persona que le puede dar otro argumento, otra disertación, otra idea, otro pensamiento, otra reflexión. Y no lo quieren aceptar porque ellos tienen el orgullo, la soberbia de creerse que tienen la verdad y que ellos son los únicos que deben hablar y predicar y no ser predicados por otros, ni que les hagan leer a ellos literatura de sus religiones tampoco, porque ellos tienen un prejuicio de que la literatura del resto es literatura falsa. La Watchtower exige a la gente que haga cosas que ella no está dispuesto a hacer. Por ejemplo, te pide que leas su literatura, que lo adquieras, que te la lleves gratis, entre comillas gratis, pero cuando tú le quieres dar una literatura a ellos gratis, en ese mismo instante, como intercambio, después que tú has aceptado la de ellos no están dispuestos a aceptar la tuya y leerla. Porque es su fanatismo, su mente estrecha, su mente escasa, su limitación mental, su poca capacidad de ser un ser pensante, con libertad para tener un pensamiento independiente, para aceptar la revista tuya también, que puede ser de otra religión, para ver cómo enseñas tú un tema, un asunto. Pero la Watchtower no. Los testigos de Jehová están en la calle y quieren que tú lleves su revista, pero cuando tú les quieres dar después alguna otra diferente de tu religión, ya sea si eres evangélico o adventista o pentecostal, cualquier religión que sea, y tú le quieres ofrecer lo que tú enseñas sobre un punto, sobre todo, por ejemplo, sobre el esclavo fiel y discreto, entonces ellos no lo quieren recibir. Sin embargo, ellos quieren que tú aceptes su revista y te la lleves. Y si no la aceptas es porque eres un soberbio, que no quieres amar, no amas a Dios, que no te interesa la palabra de Dios. Igual podría pensar la otra persona que tú le estás predicando y no quiere aceptar la revista del no testigo de Jehová. Y es lo mismo. Así es el fanatismo. Lee la mía, pero yo no leo la tuya. De eso no se trata. Tú tienes que ser congruente. Tienes que hacer lo mismo que tú exiges al otro. Si tú le dices, abre tu mente y lee mi revista La Atalaya, también tú tienes que abrir tu mente y leer la revista, por decir, El Heraldo de la Mañana de un adventista. Y tienes que leerlo también para ver qué cosa dice él con respecto a un asunto en particular, de la eternidad, del infierno, del alma mortal. Leerlo. Y sacar tus propias conclusiones. De eso se trata el pensamiento independiente. No ser un títere de la Watchtower que te dice, no leas la literatura de los demás porque es literatura apóstata. O literatura de Satanás el diablo. Eso es manipulación, eso es control mental. Lavarte el cerebro para condicionarte a que todo lo que es fuera de la Watchtower es malo. Y lo único bueno es de la sociedad Watchtower. De eso se trata el control mental. Te lavan el cerebro, te lo lavan con así de detergente y quedas hecho un tarado. O sea, a vender en la calle, a arreglar tu revista basura a la gente y te pones una cara de bueno, como me ponía a mí, qué cara de bueno. Cuando ya comenzaba yo a cuestionar ciertos puntos, ya le salió las garras y los colmillos y las garras. Así son. Su amor es falso, es hipócrita. Es un amor hipócrita que la sociedad les ha enseñado. Que pongan la cara de amoroso, ¿no? Como si fueran el Papa, y pongan una voz bonita, esa voz suave, como la voz de David Splain, que habla muy bonito ahí en su canal de televisión, con una voz linda, una voz, parece el Papa de Roma, pero cuando le sacas tú le voy tú a cuestionar sus doctrinas, vas a ver cómo la voz se le pone ronca y sale el odio que tienen. Bueno, vamos a retomar el tema que quiero tocar con ustedes, te dice Jehová, y usted, señor Negroche, le voy a mostrar sin duda alguna que son unos mentirosos, mostrando en una sola atalaya la contradicción evidente, y para eso les pido a ustedes, te dice Jehová, que mediten, despercúdense de los prejuicios del fanatismo y mediten lo que estoy poniendo acá y saquen sus conclusiones, si es que realmente esta religión no es una religión mentirosa, engañadora, que cuenta cuentos de hadas, enseña mitos. Sobre todo este mito del esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en 1919. Veamos pues cómo explica la Watchtower sus cambios de comprensión. Veamos a continuación estas tres atalayas, por favor. Estas tres artículos de una misma atalaya. Para empezar, queridos amigos testigos de Jehová y público en general,
En la atalaya del 15 de julio de 2013, página 20, párrafo 2, que pueden ver ustedes en pantalla del CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower, la sociedad nos dijo lo siguiente: el oportuno alimento espiritual que recibimos es prueba de que Jesús, cabeza de la congregación, está cumpliendo su promesa de alimentarnos. ¿Por medio de quién lo hace? Cuando dio la señal de su presencia, dijo que usaría al esclavo fiel y discreto para darles alimento al tiempo apropiado a sus domésticos. Lea Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel es el conducto mediante el cual Jesús alimenta a sus verdaderos discípulos en este tiempo del fin. Es vital identificarlo. Nuestra salud espiritual y nuestra amistad con Dios dependen de ese conducto. Mateo 4:4 y Juan 17:3. Lo que hemos entendido en esta publicación de la Watchtower es que es Jesús quien alimenta a los domésticos por medio del esclavo fiel discreto. Es decir, que el esclavo fiel discreto recibe de Jesucristo el alimento espiritual oportuno para alimentar a todos los domésticos de la casa de la fe. El esclavo solamente se limita a recibir ese alimento que Jesús le entrega oportunamente al esclavo, y el esclavo simplemente tiene que publicar en la revista Atalaya y toda la literatura adicional que publica con ese alimento que Jesús le ha entregado a su momento oportuno, y que esta es la promesa que Jesús había hecho a la congregación para alimentar a los domésticos por medio de un canal que sería el esclavo fiel y discreto, y los usaría a ellos para darle el alimento espiritual que reciben de Jesús en el momento oportuno. Es decir, que este esclavo lo único que tiene que hacer es comunicarse con Jesucristo, y Jesús le va a dar a ellos, ya sea por intermedio de ángeles o por el Espíritu Santo, el alimento espiritual verdadero y oportuno que Jesús ha ofrecido dar a este conducto que es el esclavo fiel y discreto. Y eso es lo que hemos entendido acá perfectamente. Y que Jesús ha cumplido con su promesa de escoger a un esclavo fiel y discreto para usarlo para dar alimento de Jesús, para alimentar a los domésticos en el momento oportuno. El esclavo no tiene nada que pensar, nada que inventar, todo es de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es simplemente recibirlo y transmitirlo a los domésticos en su literatura. Sin embargo, resulta bastante patético ver que en esta misma revista de la Atalaya del 15 de julio de 2013, edición para el estudio, ahora en la página 8, párrafo 17, la Watchtower pone este comentario que es realmente recontra preocupante. Y sería así en el 17. En el pasado hemos afirmado en nuestras publicaciones que estas últimas 4 referencias significaban que Jesús llegó o vino en 1918. Tomemos por caso la manera en que entendíamos lo que él dijo sobre el esclavo fiel y discreto. Lea Mateo 24, 45 al 47. Pensábamos que la llegada mencionada en el versículo 46 se refería a que Jesús había venido en 1918 a impresionar la condición espiritual de los ungidos. Y también creíamos que en 1919 se había nombrado el esclavo sobre todos los bienes del amo. Sin embargo, un análisis más profundo de la profecía revela que es necesario corregir nuestra forma de entender cuando ocurren algunos de los sucesos predichos. Vuelvo a leer este artículo. Presten atención. En el pasado hemos afirmado en nuestras publicaciones que estas últimas 4 referencias significaban que Jesús llegó o vino en 1918. Tomemos por caso la manera en que entendíamos, o sea, el cuerpo gobernante, ¿no? o el esclavo fiel discreto, que entendíamos lo que él dijo sobre el esclavo fiel discreto, Mateo 24, 45, 47. Pensábamos que la llegada mencionada en el versículo 46 se refería a que Jesús había venido en 1918 a inspeccionar la condición espiritual de los ungidos, y también creíamos que en 1919 se había nombrado el esclavo sobre todos los bienes del amo, Malaquías 3:1. Sin embargo, un análisis más profundo de la profecía revela que es necesario corregir nuestra forma de entender cuando ocurren algunos de los sucesos predichos. Veamos por qué.
Y continuando esta misma revista de la Atalaya del 15 de julio de 2013, en la página 20, esta vez, párrafo 3, la sociedad nos dice lo siguiente: sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente, o sea, meditar cuidadosamente el estado fiel y secreto, son ellos los que están estudiando y meditando este asunto con la ayuda de la oración, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto. Examinemos dicha parábola y veamos qué tiene que ver con nosotros, sea que averiguemos la esperanza celestial o la terrenal. Fíjense lo que se dice acá, esto es grave, pues. Sin embargo, después de volver a estudiar y meditar cuidadosamente este asunto con la ayuda de la oración, vemos necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto. O sea que el esclavo se ha puesto a dudar, a cuestionar el alimento que Jesús había prometido que iba a dar al esclavo como su conducto, y que ahora el esclavo dice que es necesario meditar, pensar, reflexionar, analizar cuidadosamente lo que Jesús le dio al esclavo oportunamente con respecto al esclavo fiel y discreto. Y se han comunicado con Jesús para pedir su ayuda, para que lo ayude Jesús al esclavo a modificar lo que Jesús dio en su momento como alimento correcto, como la verdad, al esclavo fiel y discreto, para que alimente a los domésticos. Pero si es el esclavo fiel y discreto que recibe Jesucristo, el alimento verdadero, ¿por qué tendría que dirigirse en oración a Dios para que le ayude a modificar lo que supuestamente Jesús le hizo entender al esclavo sobre el asunto del esclavo fiel y discreto? ¿No dicen acaso que es Jesús que se había comprometido a escoger un esclavo para darle a este esclavo la verdad oportuna a su debido tiempo? ¿Por qué tendría que modificar lo que Jesús dio como alimento verdadero a su esclavo fiel y discreto? Y le piden a Dios en oración porque ven que es necesario modificar nuestra forma de entender las palabras de Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Quiere decir que el esclavo se ha puesto a interpretar las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto? Las palabras que están en la Biblia sobre quién es el esclavo fiel y discreto. ¿Por qué tendría que modificar la forma de entender el esclavo fiel y discreto si no tienen que entender nada, sino simplemente tomar lo que Jesús le da a su debido tiempo y publicar en la Atalaya y los libros de la sociedad? Ellos solamente son el conducto, el canal de comunicación, ¿no? Supone que Jesús se comunica con ese esclavo y le da el alimento ya cocido, bien preparado para que lo publique. ¿Por qué tenía que modificar lo que Jesús le dio oportunamente con respecto al asunto del esclavo fiel y discreto? Dicen que acá han tenido que orar a Dios para que los ayude a modificar lo que ellos entendían de las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto en la Biblia. No sé por qué vuelven a poner el texto de Proverbios 4:18 acá, que no tiene nada que ver con una nueva luz de entendimiento que se hace más brillante. Proverbios 4:18 habla de la senda de los justos y el 19 de los injustos. La senda de los justos de Proverbios 4:18 se hace más brillante con el tiempo porque se va perfeccionando el individuo conforme va madurando en la palabra de Dios. Comienza a lograr la perfección. De eso se trata, de hacerse más brillante. El individuo, es el individuo que se hace más brillante. El justo, en la senda de los justos. Tiene nada que ver con una nueva comprensión de entendimiento bíblico. Esta es una manipulación. Que no era que Jesús le alimentaba al esclavo a su debido tiempo y le daba el alimento para que le diera a los domésticos. ¿Por qué tendría que el esclavo que modificar? Dice nuestra forma de entender las palabras de Jesús sobre el esclavo fiel y discreto que está en la Biblia. O sea, que dice que el esclavo no recibe nada de Jesucristo, entonces, si no son ellos que comienzan a entender mal las cosas de la Biblia y ven necesario tener que cambiar lo que ellos entendieron mal. Entonces, ¿dónde está Jesús acá? ¿En qué cosa entra Jesús acá para ayudarlos a este esclavo? ¿Dónde está Jesús acá? En ninguna parte. Son solamente elucubraciones de estos individuos que se ponen a leer la Biblia a su manera y entienden mal y luego tienen que modificar la forma como ellos entendían la Biblia sobre este asunto del esclavo fiel y discreto con una nueva atalaya como esta. Acá Jesús no está interactuando para nada, no se comunica con el esclavo, porque estos alimentos cambiantes, chatarra, que se van cambiando, son alimentos de hombres imperfectos, que no están inspirados por Dios. Y aquí está la prueba, que nos mienten, son los mentirosos, pues. Como hemos visto, queridos amigos, resulta realmente preocupante ver cómo la Watchtower, una misma atalaya, te dice, como hemos visto en el primer artículo que se ha mostrado de esta revista, dice que Jesús había prometido que iba a escoger a un esclavo fiel y discreto
para que sea su canal de comunicación, su instrumento, para que Jesús pudiera darle el alimento de Jesucristo a este esclavo, para que este esclavo alimente a los domésticos. Y que Jesús había prometido que iba a hacer eso, y lo había cumplido, y en 1919 escogió, hizo su primera nominación de su esclavo, escogiéndolo como su instrumento para darle a él el alimento de Jesucristo, el alimento de Jesús, que es la verdad, porque Jesús es la verdad, Juan 14:6, para dar el alimento oportuno, en el momento oportuno, con la verdad inmovible, indubitable, definitiva, porque era el momento oportuno. Antes no lo había dado porque era inoportuno darlo, porque utilizaba cocerse. Entonces, cuando Jesús ya lo tuvo bien cocido, se lo entregó al esclavo para que ya, dáselo a los domésticos para que lo alimentes. Entonces se trata la primera parte de este artículo de la revista que hemos leído del 15 de julio de 2013. La primera que hemos visto, ¿no es cierto? Ya hemos comprendido que Jesús es el que alimenta a los domésticos a través del esclavo fiel y discreto. Y son los alimentos de Jesús que él había prometido que le iba a entregar servido al esclavo fiel y discreto de la Watchtower, como su canal de comunicación, y que Jesús había prometido eso y lo había cumplido y había escogido a la Watchtower Bible and Tract Society, que era la única religión verdadera que en 1919 había pasado la prueba de inspección entre las demás religiones que se llaman mentiras. De eso se trata ese artículo. Y luego nos encontramos con la sorpresa que la Watchtower continúa en este artículo sobre el esclavo fiel y discreto a tener que reconocer que tiene que hacer una serie de cambios de doctrinas anteriores que se habían querido como la verdad por más de 80 años. Y la Watchtower tiene que reconocer, en el segundo artículo que hemos visto de la revista Atalaya, que lo que ellos dieron fueron solamente la manera de pensar en que ellos entendieron las cosas. Fueron su modo, su manera en que ellos entendieron el asunto del esclavo fiel y discreto. Ya no nos dicen que es el alimento que Jesús les dio en su momento con respecto a quién era el esclavo fiel y discreto. Ahora resulta que no fue Jesús que los alimentó con ese alimento que ellos publicaron en su oportunidad por décadas, ¿no? Por décadas, después de 1919, que supuestamente nos decían que era de Jesucristo, que se lo había dado al esclavo para que lo diera a los domésticos, como canal de comunicación, simplemente como un intermedio, como un sumo pontífice, como un puente máximo. Y al tener que reconocer que tiene que hacer una serie de cambios graves, la Watchtower en el segundo artículo que les he mostrado dice, porque pensábamos que esto era de esta manera, creíamos, y por lo tanto, al final, tuvimos que corregir nuestra forma de entender las cosas. ¿Cómo es posible eso? ¿No era que Jesús le daba el alimento servido a su debido tiempo al esclavo para que se lo dé a los domésticos, como la verdad, porque Jesús es la verdad, un alimento invariable, inmutable, incuestionable, porque Jesús es la verdad, Juan 14:6, igual como es su Padre, Salmo 31:5, Jehová es la verdad. Y el segundo artículo de esta misma revista, después que nos habían dicho que Jesús era el que alimentaba al canal de comunicación que era su esclavo fiel y discreto, eran alimentos de Jesús, ya realmente pasados por el control de calidad de Jesús, se lo entrega al esclavo para que alimente a los domésticos. Pero resulta que pasan los años y resulta que este esclavo comienza a decir en esta atalaya, en la misma atalaya, que con respecto al asunto del esclavo fiel y discreto, ellos tienen que hacer un cambio dramático con respecto a lo que es la segunda nominación de todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo, y tiene que ser un cambio dramático, y también con respecto a la primera nominación para definir quién es ahora los domésticos, porque antes nos decía que los domésticos eran solamente los ungidos y que la grande muchedumbre eran parte de los bienes de Jesucristo. Entonces la Watchtower tiene que reconocer que tiene que ser un cambio total de los alimentos que Jesús les dio al esclavo en años atrás, por décadas, como la verdad. Y ahora la Watchtower, en vez de decir que Jesús estuvo errado, que Jesús se equivocó, que Jesús le dio un alimento equivocado, podrido, que Jesús no tenía claro, Jesús no tenía claro quién era el esclavo fiel y discreto, que fue Jesús el culpable por haber engañado al esclavo fiel y discreto con alimentos chatarra. No puede echarle la culpa a Jesús, porque ¿quién se puede atrever a levantar falsos testimonios contra Jesucristo? Decirle que Jesús me dio
nos dio nosotros al esclavo un alimento errado hace décadas atrás sobre quién era el Cafilicreto y que se enseñó por décadas como la verdad. Entonces la vuestra no le puede echar la culpa a Jesús, ¿no? Entonces tiene que, al momento de hacer el cambio, y ese cambio consiste en decir ahora que los bienes del amo Jesucristo no se lo dio en 1919 al esclavo, o sea, no hizo la segunda nominación en 1919 como se había enseñado por décadas, sino que se hará durante la gran tribulación, esos bienes del amo de Mateo 24:47. Y el otro cambio es que cuando Jesús hace la nominación del esclavo, en 1919, reconociéndolo como su instrumento, o sea, la parte de Mateo 24:45, que es la primera nominación, ahora resulta que le da como encargo a los domésticos que esta vez incluyen a la grande muchedumbre como parte de los domésticos. Es decir, lo que habían dicho atrás, tiempo atrás, que los de la grande muchedumbre eran bienes de Jesucristo, ahora los reincorporan otra vez como parte de los domésticos. Después que años antes habían dicho que los domésticos eran la grande muchedumbre. Después no, que los domésticos eran los ungidos, que eran alimentados por el mismo esclavo, pero como individuos. Y que la grande muchedumbre no eran domésticos, sino eran bienes de Jesucristo. Y como la Watchtower tuvo que hacer un cambio dramático, diciendo que ahora los bienes del amo Jesucristo se van a dar recién en el futuro ante la gran tribulación, entonces no puede tirar para el futuro tampoco a la grande muchedumbre que eran bienes de Jesucristo y tiene que retrocederlo nuevamente a ser domésticos para que entren como la primera nominación del esclavo, nominándolo sobre los domésticos, que incluye la grande muchedumbre. Entonces, todos estos cambios, enredos, ¿no? Esta podredumbre de cambios de alimento espiritual contradictorios, la Watchtower no le puede echar la culpa a Jesús, que Jesús nos ha alimentado mal, que Él prometió darnos un alimento verdadero, definitivo, oportuno, y nos da un alimento podrido, que no sirve para nada. La Watchtower no puede echarle la culpa a Jesús, porque debería de echarle la culpa a Jesús, porque nos han dicho que Jesús era el que iba a alimentar con alimento oportuno a su debido tiempo al esclavo para que alimente a los domésticos. Y si ahora hacen un cambio, no le pueden echar la culpa a Jesús diciendo, Jesús nos alimentó en el pasado mal, estuvo mal de la cabeza, que no tenía clara las cosas, y ahora Jesús nos ha comunicado a nosotros para decirnos otra cosa. No puede echar la culpa a Jesús de eso. Sería levantar falso testimonio contra Jesucristo. Dejarlo a Jesús como un hijo de Dios torpe, que no tiene la ayuda de su propio Padre. Es imposible que Jesús, que es la verdad, haya dado alimentos podridos en el pasado que tenían fecha de expiración, pues. Entonces la Watchtower tiene que reconocer, cuando hace el cambio, y la misma revista, después de haber declarado que ellos recibían el alimento de Jesucristo directamente, al tener que reconocer que hacen un cambio ahora sobre el concepto de quién se esclavo discreto, dicen, escucha señor Negroche, escuche eso, y usted dice que va, escuche. Y la Watchtower dice que para hacer el cambio, ahora dicen que ellos tienen que cambiar ahora su manera de entender de ellos. Ya no es que el alimento de Jesucristo, sino su modo de haber entendido las cosas. Dice ahí, es necesario ajustar la manera que entendíamos las cosas con respecto al Cafilicreto. Y que nosotros pensábamos que los bienes del amo Jesucristo se habían dado en 1919, ahora hemos meditado bien y eso va a ser en el futuro de la gran tribulación. Nosotros creíamos que la grande muchedumbre, era parte de bienes del amo Jesucristo, y ahora hemos entendido, hemos cambiado, dice, hemos tenido que corregir nuestra forma de pensar con respecto a quiénes son los domésticos, y ahora hemos vuelto a comprender que los domésticos no solamente son los ungidos como individuos, sino también comprende la grande muchedumbre. Entonces, todo ese enredo, toda esta podredumbre de ridiculeces, la Watchtower no le echa la culpa a Jesús, debería echarle la culpa a Jesús, porque se supone que ellos han dicho que Jesús es el que los alimenta a ellos para que ellos alimenten a los domésticos. Entonces han debido echar la culpa a Jesús en ese artículo cuando hacían el cambio. Cuando hacían el cambio, decir, Jesús nos alimentó mal en su oportunidad, nos dijo otra cosa diferente, se equivocó, y ahora Jesús se ha comunicado a nosotros en 2013 para decir que hagamos un ajuste de entendimiento. Así debieron decir, porque se supone que Jesús le había ofrecido que iba a coger a un esclavo para dar alimento oportuno, se dio tiempo a este esclavo para que a la vez este esclavo alimente a los domésticos. Pero la Watchtower, cuando tiene que hacer el cambio, dice, la manera que entendíamos en su oportunidad, entendíamos. ¿Cómo? ¿No se supone que Jesús le había dado alimento a ellos? ¿No se supone que Jesús les daba el alimento a ellos? Ahora dicen que la manera que tenemos que cambiar la forma en que entendíamos, o sea, eran entendimientos de hombres imperfectos, no inspirados, ¿no? Pensábamos, imagínense qué alimento espiritual se da a la gente, alimento de pensábamos, que creíamos, ¿no? Que entendíamos,
Y ahora dice que tenemos que corregir nuestra manera de pensar. ¿Cómo? ¿No eran alimentos de Jesucristo? ¿Cómo? ¿Por qué tenías que corregir tu manera de pensar? Tú no tienes nada que corregir, señores del esclavo. ¿Tienes nada que corregir? ¿Por qué tienen que corregir ustedes su manera de pensar? Se supone que eran alimentos de Jesucristo. En todo caso, Jesús tendría que corregir su manera de pensar porque dio un alimento equivocado al esclavo para darlo a los domésticos sobre su debido tiempo. Entonces, esto muestra pues que la muestra es mentirosa. Que es un engaño, una mentira que Jesús había escogido al esclavo de la Watchtower para el alimento a su debido tiempo para que alimente a los domésticos. Porque la Watchtower, cuando tiene que reconocer que todos los alimentos que supuestamente les dio Jesucristo de ellos eran alimentos errados que necesitan ajustarse, cambiarse. Y dice que tuvieron que orar a Dios, orar a Dios directamente para decirle, Señor Jehová, por favor, ayúdanos a entender mejor las cosas que nosotros pensamos por nuestra cuenta esto. Mejor le había dicho, Señor Jehová, oramos a ti para que por favor le hagas ver a tu Hijo Jesucristo que mejor medite bien antes de darnos el alimento a su debido tiempo, porque nos quedamos mal, pues, ¿no? Dejamos mal al Señor Jesucristo como un Jesucristo que no sabe dónde está parado, que da alimentos con fecha de expiración, alimentos que estaban errados. ¿Dónde está Jehová entonces para corregir a su Hijo Jesucristo? Entonces una persona medita en eso, pues, porque uno es inteligente. Entonces uno se pone a pensar que esta es la religión verdadera, que enseña mitos, te hacen creer en mitos, y al final reconocen que ellos tienen que corregir su forma de pensar de ellos, que estuvieron equivocados, que ellos creímos, nosotros pensábamos. A eso se reduce el alimento de la Watchtower, a los pensamientos, a las ideas, a las creencias, a la propia interpretación de 8 hombres imperfectos no inspirados sobre asuntos de la Biblia. Y eso lo que ellos tienen que llevar como la verdad, y están los resultados. Pues, señor Negroche, los resultados. El gran fiasco y la gran desilusión de todos los días va a ver que doctrinas que se enseñaron como la verdad por años se tiran a la basura. Entonces, ¿dónde está Jesucristo acá dirigiendo la organización? Con alimentos chatarra que se paran cambiando. Y eso explica, pues, que todos los libros de Russell están todos en la basura. ¿Cómo pueden estar en la basura libros que eran la verdad en su momento? Y muchos estudiantes de la Biblia murieron y predicaron eso como la verdad y murieron creyendo en eso, que ahora vamos a estar en la consideración doctrina de Satanás, el diablo, como la epidemiología y el sionismo. ¿Cómo quedarán aquellos que murieron en la época de Russell, que iban como colportores a predicar el sionismo y la epidemiología como verdades bíblicas, y después la Watchtower, en la época de Radford, se dijo que pues todos esos libros estaban en la basura porque estaba lleno de epidemiología que era de Satanás el diablo, que tiene que ver con la numerología ocultista, masónica, y esos libros no pueden ser de Dios, no pueden ser alimentos de Dios, hay que botarlos a la basura. Y cuando se enseñaba y se predicaba y se sostenía que el pueblo de Dios es el pueblo judío, y se predicaba el sionismo, por eso se llamaba la Atalaya de Sion. Y luego comenzó a descartar todo lo que era el sionismo, diciendo que era el Satanás el diablo, y también lo tiró al tacho de basura, y dejó de ser el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, como él había sostenido por tantos años con Russell, hasta 1932, en que finalmente en el libro de Vindicación, tomo 1, se le ocurre decir pues que el único pueblo de Dios era los hijos de Jehová, porque lo dijo el señor Rutherford, y después de haber apoyado esa doctrina por medio siglo dentro de la Watchtower. Entonces vemos pues que ¿dónde está Jesucristo acá entonces? ¿Cómo es posible que los libros de Russell, que supuestamente, según el DVD Fe en Acción, dice que sirvieron para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, están todos en la basura? ¿Por qué mejor no lo publican ahora nuevamente para que siga haciendo lo mismo que hizo en la época de Russell, para que saque a la gente de hoy en día de la oscuridad a la luz maravillosa? No, porque si ponen esos libros, los lleva al abismo más profundo. No se reincorporen la epidemiología en el sionismo, cosa que la Watchtower no cree. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no publican el libro de Russell, pues? Que tanto lo pondieran en el DVD Fe en Acción 2010. Lo ponen a Russell como un gran señor, que es saliendo de la oscuridad a la luz. Sí, pero todos sus libros están en la basura. Pero dicen que Russell sacó a la gente de la oscuridad a la luz, pero todos sus libros están en la basura. Eso significa pensar, porque no somos imbéciles. ¿Por qué sus libros están en la basura si verdaderamente Russell fue el que dio inicio a los de Jehová, a la Watchtower, con las verdades bíblicas de Jesucristo, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, ¿no? Que se encontraban, eran nebulosa en la oscuridad, y los sacó a la luz maravillosa con las verdades bíblicas, pero todos ellos están en la basura ahora. Fueron descartados en 1929 todos los libros de Russell por el mismo Rutherford. Y Rutherford dijo, yo tengo las nuevas verdades, porque Proverbios 4, él inventó la historia de Proverbios 4:18 para justificar ahora sus nuevos libros con sus nuevos luces más brillantes, y botando todo lo de Russell a la basura y poniendo las suyas personales, sus propias interpretaciones personales, que al final de cuentas acabaron igualito que la de Russell, todos los libros en la basura. ¿Te das cuenta, Negroche? ¿Por qué? ¿Por qué quedaron los libros de Rutherford en la basura en 1942 cuando murió en enero?
todos los libros de Rutherford fueron echados a la basura. En la basura. Durante sus 25 años de presidencia, Rutherford vendió 400 millones de libros y folletos de su propia autoría personal, no de un esclavo, porque llevan su nombre dentro. Fueron 400 millones de libros que fueron repartidos por todos los estudiantes de Jehová, todos los estudiantes de la Biblia y por todas las personas del mundo. Fueron 400 millones de libros que acabaron en la basura, porque son alimentos que la Watchtower ahora no cree. La Watchtower de hoy no cree en esos libros de Russell y de Rutherford, todos están en la basura. Entonces la Watchtower tiene un historial de años, presidente tras presidente, libros que acaban en la basura. ¿Esta religión verdadera? No, pues. Porque si todos ellos recibieron la verdad de Jesucristo, tanto Russell, Rutherford, Knorr, con Franz, entonces todos esos libros, toda esa conglomeración de miles de libros o de cientos de libros que ellos publicaron, deberían ponerse ahora para que la gente lo estudie, porque tienen las verdades dadas paulatinamente por Jesús a estas personas escogidas. O Jesús fue entonces, ¿por qué Jesús entonces daría alimentos chatarra a estos señores para que no se descarten? ¿Por qué haría eso Jesús? Si Jesús es la verdad, piensen con la cabeza, no sean burros. ¿Por qué los libros de Russell en la basura? Los libros de Rutherford todos en la basura. Los libros de la época de Knorr, Franz, de los años después de la muerte de Rutherford, 1942, entró Knorr como presidente y como vicepresidente al teólogo único iluminado, Frederick Franz, fue el único teólogo encargado del elemento espiritual. Si tú analizas, Neuroche, todos los libros que se publicaron en 1942 en adelante, El Nuevo Mundo, Hacia tu voluntad, Santifica vida eterna, sea Dios verás, paraíso perdido, paraíso recobrado, cosa cual es imposible que Dios mienta, santificado sea tu nombre, paraíso perdido, paraíso recobrado, nuevos seres en una tierra. Cientos de libros están en la basura. Es decir, libros de Russell están ahora en la basura. Los libros de Rutherford en la basura. Los libros de Knorr y Franz, cuando estaban vivos, ahora están en la basura. ¡Todos! Entonces esta religión, esta secta, este culto, tiene un historial de toda su vida, de sus 135 años, de alimentos chatarra, sin duda alguna, que fueron descartados por completo. Y mucha gente murió en las épocas de esos presidentes creyendo que eran la verdad, y después el siguiente presidente dijo que todos eran alimentos falsos. Entonces, ¿cómo pueden salvarse esas gente que murieron enseñando, predicando en el servicio del campo de doctrinas falsas que ahora no se creen? Piensa, Penegrosia, ¿cómo pueden salvarse esa gente que murió en la época de Russell, Rutherford, con doctrinas, en el caso de Russell, que eran de Satanás el diablo, como la epidemiología? Iban a predicar y a vender los libros de Russell, pura epidemiología. ¿Cómo pueden salvarse a todos esos de las vidas que murieron enseñando doctrinas falsas de Satanás el diablo? La Watchtower dice que la doctrina de Satanás el diablo, todo lo que tiene que ver con la epidemiología, en el libro Proclamadores, página 200. Que lo que Russell enseñó por 35 años durante toda su vida eran doctrinas falsas, de la religión falsa, lo dice el libro Proclamadores. Entonces, ¿cómo puede salvarse la gente que fueron estudiantes de la Biblia en la época de Russell, que anduvieron como colportores o precursores vendiendo, o se vendía todos esos libros, los vendían a la gente por millones, libros que tenían alimento de la religión falsa de Satanás el diablo? Entonces, ¿cómo pueden salvarse? No pueden salvarse, pues. Igualito con lo de Rutherford. Toda la doctrina de Rutherford eran doctrinas de personales, sus propias elucubraciones, interpretaciones, análisis personal. Ahí Jesucristo no tenía nada que hacer ahí. De lo contrario, sus libros estarían publicándose ahora, los libros de Rutherford. También acabaron en la basura, ¿entiende? La basura. Están nosotros de meter y sirve para deshojarlo, para que se use como papel higiénico para los betelitas. Ahí tienen un stock para 500 años más para adelante, porque están todos arrimados. Fueron 400 millones de libros que se publicaron y que sirvió para enriquecer a tu religión falsa de la Watchtower. Pero eso fue lo que sirvió para enriquecerse vendiendo alimento basura como alimento de Jesucristo. Y lo mismo ocurrió en la época de Franz con Knorr. Todos ellos están en la basura. ¿Dónde está el libro de Dios verás? Esto significa vida eterna, nuevos cielos y nueva tierra. Usted puede vivir a sobrevivir al Magedón. Vida eterna y libertad de los hijos de Dios, cosa cual es posible que Dios miente. Puedo numerar cientos de libros que están en la basura. Es decir, te tienes que ponerte a pensar con la cabeza, negro, che, esa religión es falsa, recontra falsa, es la peor de todas. Pero sí ha servido para hacer negocio, vendiendo literatura chatarra de toda su historia, enriqueciendo, engañando a la gente con literatura basura. Y no solamente se botó a la basura los libros de Russell, de Rutherford, y de Knorr y Franz, sino también todas las otras literaturas, como fueron sus atalayas, todos sus ministerios de reino, que es pura basura, todos sus anuarios que estoy lleno de basura. Entonces, fueron un paquete de cosas que todo fue a la basura.
Esta es una religión falsa, que te dice que ellos son el canal de comunicación y que Jesús había ofrecido escoger un esclavo para usarlo Jesús a este esclavo para darle el alimento a su debido tiempo a este esclavo para que alimente a los domésticos. Y ahora resulta que la UAS, cuando tiene que cambiar una doctrina, que supuestamente recibió en su oportunidad por parte de Jesucristo, no le puede decir, Jesús nos engañó, nos alimentó mal, nos dio un alimento oportuno falso, tenemos que cambiarlo. No, reconoce que son alimentos de ellos. Pensamos, creíamos, en esa oportunidad interpretamos, ahora es necesario cambiar nuestro modo de pensar, dice nuestro modo de pensar. ¿Cómo que no modo de pensar? Se supone que era el alimento de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahora, si eso no lo logras entender en Euroche, ya no puedo hacer nada, pues hermano. Y usted tiene que, si usted tampoco lo logra entender, es porque ya pues no puedo hacer, si nació burro y no puede entender algo tan simple que lo estoy mostrando con pruebas, no lo logra entender, ya no tengo la culpa, pues. ¿Qué culpa tengo yo que Dios no le dio cerebro? O que llegó tarde la repartición de cerebros y le repartieron una nuez como cerebro. Eso es lo que yo invito a reflexionar. Porque tenemos el cerebro para pensar independientemente. Por la WhatsApp no quiere que piense independientemente como estoy pensando yo, porque eso le afecta, pues, porque es muy fácil que uno se dé cuenta que esta religión es falsa. Pues. Y acá te doy un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué la religión verdadera tiene que tener alimentos con fecha de expiración? Que se convierten en alimentos chatarra del pasado. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Quién te asegura que lo que te dan ahora como la verdad que se aplica ahora, mañana no te lo van a cambiar después? Si lo han hecho centenares de veces, decenas de veces con el asunto de la interpretación de Mateo 24:34 del término generación, que te lo han cambiado más de 20 veces, y ahora uno no sabe qué vas a creer, y te dicen estupideces para dar una explicación del término generación de Mateo 24:34, ¿no? Ahora, el tema del asunto del esclavo de Cristo lo han cambiado muchas veces. ¿Cómo es posible? Otro punto, miren, amigos, que yo les hago reflexionar. La Watchtower dice que la inspección que se había enseñado por décadas, que había empezado en 1918 cuando Jesús vino, arribó para hacer la inspección, según la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que siempre la menciono, tomen nota, 1 de abril del 2007, página 22, párrafo 5, la Watchtower dijo que Jesús arribó en 1918 y encontró a un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 estaban dando el alimento espiritual correcto, y que por ese motivo los escogió como su esclavo, y el siguiente año de 1919 le confió sus bienes en la tierra de Mateo 24:47. Y esa fue la enseñanza, que la primera edición de denominación hubo una diferencia solamente de meses, de 1918 a pasar a enero de 1919. Y fue en enero de 1919 que le confía sus bienes en la tierra. Fue una diferencia de meses, pero fueron juntas. Ahora la Watchtower nos hace un cambio dramático, que nos muestra que es un mito, porque si Jesús hubiera arribado a Belén en 1918 no puedes cambiar la fecha, porque hay evidencia de eso. Pero como no hay evidencia de que Jesús vino en 1918, porque no hay evidencia, porque solamente es un mito, una leyenda, una fábula, un cuento de hadas, no puedes cambiar, pues, porque no hay evidencia. Porque si hubiese evidencia histórica, alguna huella, fotografía, Jesús llegando en 1918, fotografías antiguas de 1918, Jesús arribando a Betel haciendo su inspección, si hubiera evidencia, no podías cambiar nunca la fecha. Pero como es un mito, es solamente una historieta, una leyenda, una fábula, lo puedes cambiar, y la Watchtower lo cambia. Dice ahora que la inspección no fue en 1918, sino que fue en 1914, y que duró 5 años hasta 1919. Esta está en esta tarea también del 2013, del 15 de julio. Nos hacen un cambio que realmente es para desanimarse, que te muestra que todo es un cuento, que los testigos que va a creer en fábulas, en mitos, que Jesús hizo una inspección. No hay pruebas de eso. Y la Watchtower sabe que no hay pruebas de eso, por eso se da el lujo de cambiar la fecha. De 1918 que lo enseñó antes, que fue el inicio de la inspección, a 1914. Lo cambia porque saben que no hay nadie que le pueda decir a Watchtower, un momento, acá hay fotos de Jesús haciendo la inspección en 1918, ¿por qué lo cambia usted en 1914? Es imposible, están las pruebas, señor, están las pruebas, ahí están las pruebas, no puede cambiar usted la fecha. Pero como no hay pruebas, la Watchtower lo sabe que no hay pruebas, porque se trata de un mito, de una fábula, de un cuento de hadas, lo cambia olímpicamente porque nadie puede rebatir eso. Porque nadie tiene pruebas, ni la Watchtower, ni los miembros de abajo, ni los siervos, ni los ancianos, ni los superintendentes tienen pruebas de que Jesús realmente vino en 1918 para hacer una inspección. Y como no hay pruebas, la Watchtower puede cambiar la fecha, y lo cambió, y lo hizo, lo cambió. Digo, no, la inspección no fue en 1918, sino en 1914. ¿Cómo puedes cambiar tú 4 años de diferencia? Piensen, pero no seas un bestia, piensen. ¿Cómo puedes cambiar una fecha que se como la verdad que Jesús vino a hacer y arribó en 1918 para hacer una inspección? Y ahora lo cambian los bíblicos y dicen, no, pues no fue en 1918, pero eso fue lo que se enseñó por 80 años como la verdad, como la verdad.
Ahora lo cambian, no, que la inspección ya no fue de 18, sino de 14, y que duró 5 años. Y tienes ahí en el Tato Stanley a una tira de ganado, de tarados mentales, por eso me refiero a unos brutos, que aplauden como unos pelotudos, que le cambian la fecha y dicen que ya no fue 18, fue 14, que pues aplauden como unos cojudos. Pues me molesto, porque son unos pelotudos, que debieron pararse y tirarle una pedrada al cuerpo gobernante. Porque me has engañado por tantos años. Ahora me dices que no fue en el 18, si eso es lo que están predicando en el servicio del campo toda la vida. He quedado como un imbécil, como un engañador a la gente. Ahora tengo que decirles, regresar a tocar en la puerta a todos los que le engañé para decirle, señor, disculpe, no fue el episodio 18, fue el 14, como un idiota. Y vas a decirle, vas a repetir como un papagayo negro che, lo que la voz te ha dicho, que fue el 14. Y tú repites porque la voz te lo ha dicho. Porque eres un baboso. Tú debías reclamar un momento que era normal. Ni Jesús vino en el 18, tampoco vino en el 14. Esto es una fábula, un mito. ¿No te das cuenta que es un mito? Ahora, cuando uno tiene sentido común, porque es inteligente, porque no nació, pues, baboso. Nació inteligente y Dios le dio el don para pensar. Dice que Jesús, con su padre Jehová, hizo una visita, recuerdo Malaquías 3.1, hizo con su Padre Celestial, hizo una visita de inspección a su templo espiritual, la Watchtower, acompañado del Padre Celestial. ¿Cómo es posible que la Watchtower me diga que Jesús tuvo que venir para hacer una visita de inspección que duró 5 años? ¿No se cuenta lo grave que es eso? ¿Qué necesidad tendría Jehová, que es que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo entiende? Venir con su hijo Jesús a hacer una inspección que duró 5 años y lo ponen a Jehová y Jesús como un par de auditores de rentas internas, esos que vienen a visitar las empresas para auditar su contabilidad y se quedan ahí 3, 4 meses para ver toda la contabilidad, o se quedan 5 meses para revisar toda la contabilidad, porque son hombres imperfectos que necesitan revisar papel por papel. Y acá me dice que Jesús viene a la Watchtower con su Padre Celestial para hacer una inspección a su king, la región verdadera. Y a ver, y estuvo 5 años buscándolos. Y los cayó Vito 19. ¿Se dan cuenta lo estúpido que es eso solamente para tarados mentales, para imbéciles? Jehová va a necesitar venir 5 años con su hijo para hacer una inspección de 5 años, para estar mirando a la Watchtower. ¿Cuál es la región verdadera? Si Dios todo lo sabe en un segundo, todo sabe. ¿Quién enseña la verdad? ¿Quién enseña mentiras? Lo ponen a Dios, lo humanizan como un hombre corriente, común y corriente, a su hijo también. Jesucristo lo ponen como dos seres humanos de carne y hueso, con limitaciones mentales, que necesitan tomarse 5 años para hacer una inspección. Y que esa inspección duró 5 años, 2014, 2018. ¿Quién puede creer semejante cojudez? Solamente los cojudos. Dios, que todo lo ve, ya sabía quién tenía la religión verdadera, que estaba enseñando, porque todo lo sabe. ¿Qué inspección tenía que hacer el Padre Jehová con su Hijo Jesucristo en 18 o 14, como se enseña ahora? Que duró 5 años, dice, que viene a hacer una inspección en 14 y duró hasta 19. Y aplauden todos ahí, de tanto están como unos pelotudos, porque el sentido del razonamiento, hay algo que choca con la lógica, con el sentido común, con la lógica. No estamos hablando de 2 hombres que vienen de rentas internas a hacer una auditoría y hay que dar un escritorio para que comience a revisar los papeles. Estamos hablando de Jehová y Jesucristo, que no necesitan venir a ningún sitio ni arribar. Ellos saben desde arriba todo. Y todo lo que has publicado. Y sabes si tienes la verdad o no. No tienes por hace 5 años para hacer una inspección. No te das cuenta que es un mito, un cuento de hadas para babosos, para imbéciles, para débiles mentales. Y tienes a 7 millones de imbéciles testigos de Jehová que se creen ese cuento. Por eso me enojo, porque es un grupo de gente cantará. Tiene 7 millones de Jehová, que es un gran ganado de gente de mucha cantidad, de poca calidad intelectual. Que vengan a decir que Jehová hizo una visita con su hijo Jesucristo para ver quién tenía la religión verdadera y que viene a hacer una inspección en el año 14 y recién, después de 5 años de inspección, de hacer una auditoría, por decirlo de un modo, y quién está de toda religión está dando la enseñanza verdadera, después de 5 años se decide por la WhatsApp 19. ¿Quién puede creer semejante cojudez? Disculpen la palabra, pero tengo que usarla porque es desapropiado decirla. ¿Quién puede creerse semejante historia, cuento de bebé? Creo que ni siquiera un niño de 5 años se lo puede creer. Porque me diría, papá, ¿por qué es que tú tenías que tomar 5 años para hacer una inspección si Dios sabe todo lo sabe? ¿No dice que Dios todo lo sabe? ¿Que es todopoderoso? Entonces, ¿en qué consiste su todopoderoso? Que sabe todo, pues. ¿Por qué tendría que venir y hacerle perder su tiempo a su hijo Jesucristo para hacer una inspección? Tu padre me ha dicho, hijo, no pierdas el tiempo. Todos son religiones falsas y lo único que tienen la verdad son los de Jehová. O sea, de la Biblia en 19. Punto. ¿No? Hubiera sido al toque, al tiro. 5 años impresionante.
¿Quién se puede creer esa historia? Solamente gente cretina. Ahí tiene 7 millones y medio de Jehová que le creen todo lo que le dice este cuerpo gobernante mentiroso, también débiles mentales, ¿no? Porque atreverse a enseñar semejante cojudez, plena ridiculez, eso indica que también no hay nadie del cuerpo gobernante que pueda decir, oye, un momento, vamos a enseñar que Jesús se tomó 5 años para hacer una inspección. ¿Cómo no es el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, que le puede decir a su hijo, oye, no pierdas tu tiempo, todos son que falsos, se acabó, ¿no? O una vez tiene la verdad, ya cógela una vez. 5 años para hacer una auditoría. O sea, humanizan, lo ponen a Jehová y Jesucristo como dos seres de carne y hueso que tienen limitaciones humanas, que tienen que venir con su maletín a hacer una auditoría a las regiones de todo el mundo, a hacer la inspección. ¿Qué cosa más cojuda? Eso solamente se lo puede creer solamente gente imbécil. Entonces, ¿por qué Jehová se le llama el Todopoderoso? ¿Ah? ¿Por qué? Piensa apenas sea pavoso. Negro che, piensa, ¿no? ¿Por qué tenía que ser una expresión en el año 14 y decir que duró 5 años hasta 2019 en que finalmente contra el Colegio María los tiene Jehová? 5 años para hacer una inspección. Jehová. Por eso puede ser cosa que el sentido común a mí no me hace aceptarlo. No voy a dejar que 8 babosos me van a engañar a mí, pues. 8 débiles mentales, porque yo te pregunto, no hay nadie del cuerpo gobernante que diga, oye, un momento, no, ¿cómo vas a publicar que Jesús hizo una inspección por 5 años? Van a querer, ¿quién se va a querer esa historieta, ese mito? Qué ridiculez que Dios, que es el Todopoderoso, no supiera, tuviera que esperar 5 años para poder enterarse quién es la religión verdadera. Es ridículo, es absurdo. Jehová es el Todopoderoso, es altísimo, el Todopoderoso, y su Hijo Jesucristo tiene poderes para saber todo. Si Jesús cuando estaba en la tierra sabía lo que estabas pensando, y sabía que iba a ser destruido el templo, ya sabía, veía el futuro. ¿Cómo Jesús no puede ver el año 19? Sino que Jesús se puede haber visto el mismo escogiendo la guasta del año 19, porque tiene poder de ver el futuro. Entonces esas cosas que uno medita porque es inteligente, pues porque no es un pelotudo, pues, ¿te das cuenta? Pero ahí tiene 7 millones de que aplauden. Y espero que tú, Negroche, no seas uno de ellos. Y usted mismo, no creo que usted sea uno de esos babosos, ¿no? Pero hay gente que me aplaude. Y yo te aseguro, señor Negroche, y usted mismo dice que si mañana la guasta se le ocurre decir que la expresión ya no fue en 2014, sino que fue en 1910 y duró 10 años, y vas a ver que todos aplauden. Bueno, ya no fue en 1914 tampoco, 1910 y duró 10 años la inspección, y lo aplauden. Te aseguro que todos tienen 7 millones y medio de babosa que van a aplaudir ese nuevo cambio. Porque si son, porque están dispuestos a creer cualquier tontería y no se dan cuenta la implicancia, que eso lo que significa esos cambios. Significa que la religión no está dirigida por Dios, que es religión falsa, que enseña mitos, historietas y se burla de ustedes. Porque eso es lo que está haciendo, burlando de ustedes, diciendo, oye, baboso, ¿no te das cuenta que es una estupidez? Que Jesús va a tomarse 5 años con su padre Jehová para hacer una inspección, como si fueran dos seres humanos comunes y corrientes. ¿Te das cuenta? Esto lo he puesto para que ustedes mediten. Y usted, Negroche, que tanto me escribe un palabreo ahí, medite con la cosa más simple, que la religión es falsa. No pierdas tu tiempo en religión falsa. Medita, piensa, reflexiona y te das cuenta pues que estás perdiendo tu tiempo en una religión falsa. Espero que este video les sirva a todos ustedes que me han escuchado. Y digo, de dejar de ser burros. Por eso me molesto, porque no puede ser que haya gente que después de ver el video siga creyendo que esta es la religión verdadera. Que está dirigido por Jesucristo, que es Jesucristo que lo alimenta el esclavo. Y la apuesta se desmiente ella sola en una atalaya. Y el mismo artículo que dice que están inventados por Jesús, dice que son después que fueron sus ideas personales, que pensamos, que creíamos, que mejor hemos meditado, que mejor tenemos que cambiar. O sea, Jesús no entra para nada ahí. Entonces fue un mentiroso. Pues. Ahí está la mentira. ¿Ya? Agradezco mucho su atención, los digo porque es un poco tarde. Buenas noches y hasta la próxima.